Mis queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo video con el pastor Alfredo Gavar. En esta semana quisiera compartirles algunas reflexiones acerca de la oración, la comunicación con Dios. Amén. Es un tema bastante interesante y que podría dar para algunos videos. ¿Ah? Em, el estudio nos tiene que llevar no solo al conocimiento, que es bueno. ¿Ah? Cuando nosotros estudiamos es para tener más conocimiento, pero el estudio no tiene que llevarnos solo a tener conocimiento, sino que el estudio al mismo tiempo abre las puertas de nuestro entendimiento y de nuestro corazón para que tengamos un acercamiento, ¿verdad?, más sincero hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, en el estudio de la palabra de Dios podemos descubrir todo lo que tiene que ver, en todo lo que tiene que ver con la oración, ¿verdad? Que hay algunas verdades ineludibles y que no podemos escapar de ellas, que tenemos que enfrentar o afrontar. ¿Ah? Tenemos que ponernos delante de esas verdades. Si nosotros queremos tener una vida cercana con Dios, una vida sincera con Dios, una vida acorde con el Evangelio, tenemos entonces que reconocer esas verdades acerca de la oración. Amén. Que toda la gloria, la honra y la adoración sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hay muchísimos textos sobre la oración. Daremos a lo largo de esta pequeña disertación solamente unos poquitos textos para no extendernos demasiado. Pero sí que quiero hacerles reflexionar acerca de la oración. Amén. En primer lugar, y como su nombre nos indica, ¿ok? Orar significa de manera literal hablar, es decir, componer una frase, por así decir, ¿ok? Cuando estudiamos la lengua de cualquier idioma, ¿ok? Por ejemplo, en español, ¿ok? Cuando escribimos una oración, estamos escribiendo una serie de frases, ¿ok? Cuando hablamos de la oración en el término religioso, ¿ok?, que es lo que vamos a hablar hoy, estamos hablando de tener una comunicación, ¿ok?, a través de la palabra. Amén. Nos comunicamos a través de la palabra, amén, con Dios. Aunque la oración también puede ser meditativa. ¿Eh? Hay varios tipos de oración y todos son válidos. Todos los tipos de oración son válidos y todos los tipos de oración nos acercan a Dios. Tu oración puede ser litúrgica, es decir, que en algún momento, por las circunstancias, hacemos unas oraciones que llamamos de tipo litúrgico, ¿ok? Es decir, que tiene que ver con los ritos que practicamos dentro de la iglesia, amén. Pero también pueden ser oraciones de tipo espontáneo, es decir, que lo hacemos como por inspiración, por así decir, ¿ok? Entonces, que sea de esta manera, ¿ok? Espontáneo, que sea una oración escrita en una hoja y que lo vamos a recitar, pero lo hacemos con el corazón y con toda la devoción. Que sea litúrgica, ritual o religiosa, como ustedes lo quieran llamar, que sea espontánea, ¿ok?, o que sea escrita, que sea vocal o que sea reflexiva, es decir, en nuestra mente, todas son válidas. ¿Eh? No es que solamente la oración, solo la oración espontánea es válida. Las oraciones escritas no sirven. No es así. ¿Ok? Todo el mundo, todo el mundo no tiene a veces la facilidad de la expresión para poder
para poder expresarse, ¿ok? No tiene esa capacidad, ¿ok? Y le vienen bien a esta persona a veces las oraciones que están en papel, que las recita y las dice con toda la devoción. Y son tan válidas como las oraciones que se hacen de viva voz y espontáneas. Amén. Pero también son válidas aquellas oraciones que se hacen en nuestra mente, de nuestro corazón, que a veces no abrimos la boca, pero estamos en un momento, ¿verdad? Pues doblegando nuestra alma delante de Dios en silencio, nada más, en pura meditación. Y también es válido. ¿Eh? La oración tiene muchos caminos. ¿Amén? Pero todos son válidos. Todas esas formas de oración son válidas y todas nos acercan a Dios sí o sí. Amén. Todo lo que tiene que ver con el acercamiento a Dios, sí o sí te acerca a Dios. Sí o sí. Amén. No hay vuelta de hoja. Amén. Gloria a Dios. Sí que en algunas iglesias, en algunos entornos cristianos, se defiende más un tipo de oración más específico. ¿Ok? Bueno. Pero no teman, no pasa nada. Que ustedes oren solamente con su mente. Que cojan un día una hoja de papel y escriban una oración. ¿Ok? Y que lo hagan con todo el cariño hacia Dios y que sea como una oración dicha de su boca. Tiene todo el valor delante de Dios porque lo están haciendo con todo su corazón. Amén. Bien. Vamos a pasar entonces a dar algunos puntos necesarios acerca de la oración. Y como digo, este tema puede dar para bastantes videos, ¿eh? El hablar acerca de la oración porque es un tema muy, muy amplio. ¿Ok? Bien. El primer punto que quiero tratar es de que la oración es en sí un desafío continuo para el creyente. Amén. Vivimos en una sociedad en la cual todo lo religioso es comprendido, mirado, es tenido como algo que hay que rechazar. En todos los medios, ¿ok? Cuando se escucha la palabra Dios, la palabra pecado, la palabra religión, la palabra Cristo, todo eso, la gente se asusta, la gente se echa para atrás, ¿ok? Son cosas que a ellos les repulsan, es decir, sienten lo que se llama aversión por la religión, por lo religioso o por todo lo que tiene que ver con Dios. Vivimos en una sociedad que se llama una sociedad laica, es decir, que todo lo religioso lo apartan. Sin embargo, en la palabra de Dios, ¿verdad? Encontramos que nosotros tenemos que vivir en una sociedad donde Cristo es el centro. Cristo es el centro. Somos cristocéntricos. Amén. Para nosotros, para el creyente, todas las cosas de Dios son cosas que nos llaman, que nos atraen. Amén. Porque Dios nos atrae. Amén. Dios atrae al creyente. Amén. Bueno, digo que este primer punto que vamos a tratar es de que hay un desafío continuo para el creyente cada vez que se pone a orar. Porque para el creyente cada vez es más difícil abrir su boca y orar. Para el creyente, por causa de las persecuciones que hay hoy en día en nuestra sociedad, por causa de los problemas que uno puede tener, los golpes que puede recibir de la vida, se vuelve, la oración se vuelve un desafío. Amén. Es decir, que cuando uno dobla sus rodillas delante de Dios, cuando uno se pone en contacto con Dios, cuando uno abre su alma, ¿verdad?, en la oración, en la comunicación a Dios, está desafiando al mundo espiritual,
está desafiando a los problemas, a las vicisitudes, está desafiando a todos esos choques espirituales, ¿verdad?, que lo quieren hundir. Por eso decimos en este primer punto que la oración, en primer lugar, es un desafío, ¿ah?, del creyente con todo. Estamos desafiando al mundo. Es un desafío continuo para nosotros tener que doblegar nuestras vidas delante de Dios. Amén. Claro que nosotros, miren, lo hacemos con gozo, claro que sí. Amén. Pero el gozo no siempre tiene la misma intensidad. Es decir, que uno no viene a la oración con las mismas ganas de siempre. El que diga lo contrario, pues no creo que me esté diciendo la verdad. ¿Ok? Hay veces que uno se acerca a Dios y se acerca a la oración y se mete en la oración con mucho agrado, con mucho gusto, con muchas ganas, ¿verdad? Porque sabe que va a comunicarse con Dios, porque sabe que va a abrir su corazón, su mente, todo su ser lo va a abrir delante del Señor y va a recibir muchas bendiciones. Amén. Pero hay que rendirnos a la evidencia y a la realidad. ¿Ok? No hay que vivir como los astronautas con los pies en la luna, sino con los pies aquí en el suelo. ¿Ah? Y tenemos que reconocer que a veces, que sean los golpes de la vida, que sean el desgaste de la vida, muchas cosas a veces son unos pequeños frenos cuando nos ponemos en la oración. Es decir, que vamos a la oración, claro que sí, pero no siempre con la misma intensidad, no siempre con las mismas ganas, a veces no siempre con la misma ilusión. Amén. Así es. Amén. Sí es cierto que cuando uno ya está dentro de la oración, la situación cambia. Amén. Cuando uno entra en la presencia de Dios, ¿verdad? Pues todo ese peso que podamos haber acumulado, pues ese peso se va, sí o sí. Y todas esas cargas desaparecen. Amén. Y todo ese peso que asedia nuestro corazón se va. Claro que sí. Amén. Pero al principio puede resultar un poco más difícil a veces entrar en la oración. Amén. Bueno, entonces este primer punto lo llamamos que es un desafío. ¿Eh? La oración es un desafío. Amén. Podemos citar un pasaje para evocar un poco todo este desafío, ¿no? Juan 16, verso 33, Jesús les dice, ¿verdad?, a sus apóstoles, les dice a todo el mundo, les dice, en el mundo tendréis aflicción. Es una verdad, amén, una verdad enorme, es una verdad, ¿cómo se dice este tipo de verdad? Se dice absoluta, es una verdad absoluta. En el mundo tendréis aflicción, sí o sí. Amén. Entonces, por causa de esto sabemos de que cada vez que entramos en la oración, estamos desafiando, ¿verdad?, a todas estas aflicciones que pueden llegar a nuestro corazón. Así que, mis hermanos, les aliento a todos en el nombre de Jesús para que sigan adelante en el camino, para que no se desanimen, para que a través de la oración, ¿verdad?, recarguemos nuestras baterías espirituales y nos fortalezcamos en nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Bien. Vamos a tratar un segundo punto. Aunque hemos empezado ya diciendo de que era comunicación. La oración es comunicación. Estamos comunicándonos con Dios. Amén. Bueno. Vamos a decir de que este es un segundo punto. Segundo punto es de que la oración es un don que Dios nos ha concedido a todos nosotros, a todos los que hemos creído. Amén. Fíjense de lo que nos dice en Efesios capítulo 2, del verso 8 al 9. Es un texto que todos conocemos. Dice, porque por gracia sois salvos por medio
de la fe. Dice, esto no es, no de vosotros, es decir, no viene de ustedes. Esto no de vosotros. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Y este texto evoca la gracia. La palabra gracia, charis, significa don. Amén. Es un don. Cuando nosotros nos acercamos a Dios a través de la oración, también es un don. Forma parte de nuestra salvación. En ese paquete de salvación entran muchas cosas. Entre ellas está el volver a comunicarnos con Dios. Amén. Esa comunicación fue interrumpida, cortada por causa del pecado. Es decir, el pecado nos impide la comunicación con Dios. Y la gracia es la reconexión. Es la reconexión. El cable vuelve a estar completo, unido y sin cortes. ¿Ok? La gracia es ese vínculo de comunicación entre el creyente y Dios. Amén. Entonces, en este segundo punto, vamos a ver de que la oración es un don. Un don que nos ha sido otorgado por nuestro Dios. Debemos de comprender algo maravilloso, y es de que en un instante de nuestra vida esa comunicación no existía, fue rota por el pecado. El creyente, si cae en un pecado, esa comunicación, claro, se puede ver rota, por supuesto, porque el pecado nos separa de Dios. Tienen que comprender de que la persona que peca se separa, ella misma se amputa del cuerpo de Cristo. No quiere decir de que Dios lo desecha por completo. La gracia siempre está operante para el creyente. Cuando el creyente vuelve a doblar sus rodillas delante de Dios en arrepentimiento sincero, esa conexión se vuelve a recuperar. Volvemos a recuperar esa cobertura, por así decir, cobertura espiritual. Amén. Bueno, la oración vamos a abrir un tercer punto, ¿ok? Hemos hablado ya al principio de la relación, pero vamos a hacer aquí un tercer punto acerca de la relación, ¿ok? En muchos entornos religiosos, ¿verdad? Se dice de que el creyente tiene que tener una relación con Dios, claro, y no puede contemplarse de otra manera, no se puede contemplar de otra manera, porque la salvación tiene que ver sí o sí con una relación personal con Dios. Tiene que ver con eso. Pero ahí está el punto. Hablar de una relación sin hablar de comunicación, pues no tiene sentido. No se puede decir tengo relación con esta persona, pero nunca me comunico con ella. Amén. No tiene sentido. Entonces, no podemos quitar una cosa de la otra. Tenemos una relación personal con Dios. Esa relación personal con Dios se opera a través de la salvación, es decir, la salvación es personal. En esa relación personal con Dios tengo que tener una comunicación continua con Dios. Si no existe esa comunicación continua con Dios, no se puede hablar de relación personal con Dios y por tanto no se puede hablar de salvación. Amén. Así que va todo ligado, todo está intrínsecamente ligado. Amén. Bueno, cuarto punto, vamos a abrir un cuarto punto. Interesantísimo este cuarto punto. En la oración, cuando uno ora, se produce
algo que en teología conocemos con la palabra epifanía. La palabra epifanía significa una manifestación de Dios, ¿eh? Una manifestación de Dios, es decir, que Dios se hace presente. Amén. Dios se hace presente. Pueden decirme ustedes, pero Dios vive en el corazón del creyente, entonces siempre está presente. Dios ciertamente habita en el corazón del creyente, pero habita justamente en el corazón del creyente porque hay una comunicación continua con Dios. Amén. Cuando una persona que se dice creyente no tiene esa comunicación diaria con su Dios, ¿eh? Pues entonces, no sé, yo difícilmente puedo entender, comprender de que Dios viva en esa persona. Amén. Entonces, podemos hablar de epifanías, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿eh? Cuando Dios se hacía presente de manera literal delante de los seres humanos, por ejemplo, delante de Abraham. ¿Cuántas veces se hizo presente para Abraham? Pero también para otros personajes de la Biblia, por ejemplo, cuando Dios se presentó en forma de zarza ardiente a Moisés, eso se llama una epifanía, ¿ok? Pero fíjense de que cada vez que nosotros, los creyentes, nos ponemos en esa oración, una oración de verdad, amén, no en esa oración, entre comillas, donde nos ponemos delante de Dios con una especie de lista de la compra. ¿Eh? ¿Saben? Cuando ustedes van a comprar, hacen su lista y dicen, pues necesito café, azúcar, aceite, harina, leche, etc. Y hacen su lista. ¿Ok? Y hay personas que se ponen delante de Dios con un listado de cosas, ¿ok? Como si Dios con una varita mágica, ¿verdad? Va a responder automáticamente a todas esas peticiones. No estoy diciendo de que Dios no responda, Dios responde, pero no podemos acercarnos a Dios de esa manera. ¿Ok? La oración no consiste en una lista de compras. No es un listado que usted se pone delante de Dios y a Dios le dice, Señor, te pido esto y te pido esto y te pido esto y te pido aquello. Eso no es una oración. ¿Ok? Eso puede ser otra cosa, pero no es una oración. ¿Ok? En la oración, vamos a verlo más adelante, la oración, uno abre su corazón para recibir a Dios en su vida, ¿ok? Para mejorarse cada día. Vamos a verlo un poquito más adelante eso. Ahora vamos a hablar de que Dios se hace presente, manifiesto, ¿ok? A forma de epifanía, amén, a través de la oración. Es decir, que cuando uno está orando, la presencia de Dios es más intensa. Dios vive en tu corazón, claro que sí, las 24 horas del día y 365 días al año, Dios está contigo y Dios está en tu corazón, Dios habita tu vida, claro que sí, no hay discusión posible, amén, pero hay que tener en cuenta de que cuando uno está en esa oración, ¿okay? Cuando uno está en esa comunión, y yo antes he dicho, y no me como mis palabras, si una persona no se comunica con Dios, si no tiene esa comunicación con Dios, yo la verdad dudo mucho de que realmente Dios vive en el corazón de esa persona. Porque cuando Dios habita en nuestro corazón, Dios nos empuja. Dios nos empuja hacia la oración, a que nosotros dobleguemos nuestros corazones delante de Él. Amén. ¿Qué padre, verdad, no va a procurar lo mejor para sus hijos? Tenemos el caso de un padre que empuja a sus hijos hacia el estudio, la primaria, la secundaria, los estudios superiores, la universidad, etcétera, etcétera. ¿Okay?
un padre va a empujar a su hijo hacia todo lo mejor. Y cuando Dios vive realmente, cuando Dios habita realmente en nuestro corazón, Dios nos empuja, claro que sí, a que vayamos a más. Amén. Entonces, en este punto, ya vemos de que la oración es sí o sí una manifestación de Dios, es una epifanía. Dios se manifiesta en nuestras vidas. Amén. Y eso es glorioso, poderoso y maravilloso. Amén. No tengo palabras para describir este estado. Nos falta vocabulario. Amén. Pero es maravilloso cuando uno pone su vida delante de Dios, ¿verdad? Y siente que la presencia de Dios está ahí. Amén. Puedes tener problemas, puedes tener dificultades, puede estar todo el mundo en tu contra, pero cuando sientes la presencia de Dios en tu vida, que Dios se está manifestando, que está ahí contigo, que tú lo sientes, amén. Entonces hay una magia, por así decir, no es una palabra quizás muy adecuada, pero es algo poderoso que se produce en el corazón del creyente y que lo cambia todo. Puedes entrar en la oración con un corazón medio marchito, pero sales con un corazón lleno de bendiciones. Amén. Ok. Vamos a ver entonces algún punto más. Bien, entonces, solamente un texto que vamos a dar, ¿verdad? Para concluir con este punto. Citamos Apocalipsis 3:20, donde nos dice algo precioso y nos dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si escuchas su voz, pues dice, yo entraré y cenaré con él. Amén. Dios responde a la oración. Amén. No tenemos que tomar la oración, como he dicho antes, como si fuese la lista de la compra, porque nosotros tenemos que derramar nuestras vidas. En la oración se tiene que producir una serie de decisiones, por así decir. Se tienen que producir una serie de eventos en nuestra vida. Por ejemplo, cuando entramos a la oración, lo hacemos en el arrepentimiento, porque habrá cosas que, pues, siempre tenemos cosas. Siempre tenemos cosas, ¿ok? Siempre hay cosas de las cuales tenemos que decir a Dios, Señor, me arrepiento, lo siento, etcétera, etcétera. Amén. Y el que no, pues no sé, que se mire. Yo la verdad, yo les hablo con verdad y con sinceridad. A mí alas no me han crecido. ¿Ok? Entonces siempre tenemos que entrar. Es mi costumbre entrar a la oración siempre con las mismas palabras, siempre con las palabras, Señor, perdón por mis faltas, mis errores, por mis pecados, por mis debilidades, por todos mis fallos que haya podido cometer. ¿Ok? Siempre hay cosas. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entrar a la oración con ese arrepentimiento. ¿Ok? Pero también derramando nuestras vidas ante Dios. Reconociendo su sabiduría, su poder, ¿ok? Reconociendo su soberanía sobre nosotros. Amén. Bien. Esos puntos de la oración quizás pueden tratar, claro, en otro video, porque si no, no nos da tiempo. ¿Ok? Pero de que en la oración, cuando uno entra en la oración, se tienen que ir cumpliendo cierta serie de requisitos, ¿ok? Para que esa oración se pueda considerar verdaderamente una oración verdadera, auténtica. Decimos que en Apocalipsis 3:20 Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Hemos dicho que Dios se hace presente. La epifanía se hace presente. Dios está en la oración. Claro, en el momento que tú te pones a orar, te pones a comunicarte con Dios, ahí Dios está a la puerta de tu corazón. ¿Okay? Ahí llega Dios. ¿Okay? Y en pop, 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 llama. ¿Okay?
Si tú escuchas la voz del Señor y tú abres la puerta de tu corazón, Él va a entrar en tu vida. Y hay respuesta. Claro que sí. Vamos a hallar respuesta en la oración. La oración es el único medio de obtener respuestas auténticas y verdaderas y respuestas que nos lleven a la victoria. Amén. A veces queremos respuestas rápidas, respuestas que satisfagan nuestro ego, ¿ok? Que satisfagan nuestro ego, ¿eh? Que satisfagan nuestra forma de hacer las cosas, ¿ok? Pero la oración, ¿eh? Es la única manera, ¿eh? De cómo se resuelven los asuntos agradando y satisfaciendo a Dios. Amén. Gloria al Señor. Así que, mis amados hermanos, les quiero animar en el nombre de nuestro Señor para que sigan adelante, para que sigan doblegando su corazón en la oración, no se cansen de orar. Amén. Siempre que tengan ocasión, dobleguen sus vidas delante de Dios. Amén. Pues miren, estos puntitos sobre la oración quería compartirlos con todos ustedes. Amén. Quizás pues haya algunos vídeos más acerca de la oración para tratar algunos puntos específicos sobre la oración. Hoy hemos visto 4 o 5 pinceladas sobre la oración y espero de verdad que les haya bendecido. Amén. Bueno, pues nos vemos en un próximo video. Amén. Que Dios me los bendiga mucho.